Saludamos ya a Dolores Delgado, ministra de Justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos en los desayunos. Buenos días. Menudos días para ser ministro, menudo lío. O sea, si pueden rebobinarían, ¿era, vista la reacción que ha habido, mejor pasar del relator o no? Yo creo que lo importante es mantener la idea en el diálogo, en la negociación, en el hablar dentro del marco constitucional e intentar lo que se está haciendo y lo que está haciendo este gobierno es cumplir con un mandato constitucional como gobierno. Se hablaba aquí de que, al margen de la figura del mediador o del relator, que en todo diálogo puede existir, la política de comunicación sí se hizo bien. Primero escuchamos a Iceta, luego el gobierno, luego tuvo que volver la vicepresidenta a intervenir. ¿Se ha hecho de la forma correcta al margen de la figura? ¿Se podría haber hecho de otra manera? A ver, se pueden dar distintos nombres, lo importante es la función que desarrolla o que puede desarrollar una figura. Dos, se puede comunicar de una manera o de otra. El problema es lo que se quiere entender al otro lado y cómo se quiere utilizar a una determinada figura. Esto se estaba hablando de un dinamizador, de una mesa de diálogo. Alguien que establece el orden del día, que va determinando los puntos, que va buscando esos espacios por los que se puede encontrar una vía de acuerdo o de diálogo, que se puede levantar, claro que sí, actas de lo que va ocurriendo para la siguiente reunión. Yo creo que muchas veces no es un problema de comunicación, no es un problema de nombre, es un problema de querer utilizar algo para exaltar, radicalizar o levantar. Pues vamos a escuchar algunas de las reacciones que se han producido en la oposición, pero también dentro del propio Partido Socialista. Lo escuchamos. Ha demostrado ser el mayor felón de la historia democrática de España, un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición contra los intereses de nuestro país. Tenemos un presidente del gobierno que es un mentiroso compulsivo. Sánchez está haciendo ya una agenda de expresidente. Está viendo a ver cómo saca dinero con un libro y cómo saca dinero ya de su futuro trabajo como expresidente. Es una persona que está solo mirando su ombligo, mirando sus casas, mirando sus palacios, mirando su avión, mirando su perra. O sea, sencillamente es una catástrofe para el futuro de España. A Paje, a Lambán, a Vara, que ayuden a España a echar a este ocupa, a este incapaz y a este irresponsable de la Moncloa. Después vamos con miembros también del Partido Socialista. ¿Se esperaba? La vicepresidenta dice que no se esperaba esta reacción. ¿Realmente no se la imaginaban que iba a pasar algo así? A ver, yo creo que lo que debemos de plantearnos es qué responsabilidad deben de tener también la oposición. Quien está en la oposición política, y en este caso es el principal líder de la oposición, tiene también una responsabilidad de Estado. Esa sarta de insultos, esa descalificación tal y cual está explicada, demuestra una falta de sentido de oposición y de sentido de Estado. Cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición y era líder de la oposición, había una situación muy complicada, muy excepcional en Cataluña, que todos conocemos y no vamos a volver al año pasado. Bien, se alineó con el Estado, se alineó con el gobierno, con un gobierno que tiene una obligación constitucional de defensa institucional de las instituciones, de la cohesión territorial, y no lo dudó. No salió a aprovechar políticamente el rédito de una determinada decisión. Antes, al contrario, la apoyó y hablaron y se estableció el 155 ante una situación excepcional. Eso es responsabilidad de Estado también para la oposición, porque no es bueno para el sosiego, no es bueno para el diálogo, no es bueno para la paz, no es bueno para buscar soluciones que además van a beneficiar a toda la sociedad catalana. Esto es un tema esencial, esencial también para la convivencia en Cataluña, en toda España. Y también en Cataluña, enseguida, como parte de España. Seguimos con reacciones. Enseguida vi con las que se produjeron dentro del Partido Socialista, ¿no? De algunos varones, a favor y en contra. También escuchamos a Alfonso Guerra, pero antes vamos a escuchar hace unos minutos en Radio Nacional El Sartadi, portavoz del Govern, de la Generalitat, reaccionaba así ante algunas de las críticas que se están haciendo a esa figura de relator o mediador en esa mesa de partidos catalanes. Esta
generando controversia porque aquí hay partidos políticos que les gusta más hacer antipolítica y que están en contra de que se dialogue, que están en contra de que haya soluciones políticas y que están en contra de que haya negociaciones. Por tanto, a mí me parece un poco que el relator ahora ha sido como el chivo expiatorio y que todo el mundo está poniendo la presión sobre el relator, pero no deja de ser una excusa de aquellos que no quieren sentarse en la mesa. ¿Qué le pedirían ustedes al Gobierno? Es decir, ustedes dicen que la oposición está sobreactuando o algo más. Con todo lo que se ha montado, ayer hubo videoconferencia, de hecho, entre Pere Aragonés, vicepresidente, entre Teresa Alcladi, portavoz, y la vicepresidenta Carmen Calvo. Lo que sabe usted o lo que intuye, ¿qué pediría el Gobierno a la Generalitat en este estado de tensión emocional en que estamos? Pues, a ver, en el día anterior a nuestro Consejo de Ministros en Barcelona, el día 21 de diciembre, pues el día anterior, el día 20 de diciembre, hubo una declaración de Pedralbes. La declaración de Pedralbes establecía el marco en el que se iba a realizar el diálogo, que a mí me parece muy importante buscar espacios de diálogo en el marco de seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? En el marco de la Constitución y de la legalidad vigente. Eso es lo que hay que hacer. Dialogar en ese marco y buscando esos espacios de acuerdo. Seguimos con este asunto, pero nos llegan imágenes ahora en directo de Pedro Sánchez en Estrasburgo. Ya saben que el presidente del Gobierno acudía hoy a Estrasburgo, la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ahí está firmando en esa declaración esa visita del presidente del Gobierno en Estrasburgo en estas jornadas y a unos días de que comience el juicio del Procés para defender la independencia de los tribunales españoles. Enseguida hablaremos de la cuestión del Procés, pero antes reacciones, le comentaba, dentro del Partido Socialista. No han sido pocas, ha habido varones, escuchamos a Paje muy cabreado, a Lambán cabreado. Ya no le pregunto por Guerra, que digamos está en otra etapa de su vida política. También escuchamos, es cierto, a Francina Armengol Lafave. Vamos a escuchar una serie picadita de reacciones de algunos varones y altos cargos del Partido Socialista al respecto de esta polémica. No termino de entender nada. Lo que sí les puedo decir es que voy a solicitar que se reúna el Consejo Territorial del Partido Socialista porque tengo muchas ganas de decir lo que pienso con claridad. Creo que ya era hora que el Gobierno de España y el Gobierno catalán fueran capaces de dialogar para buscar soluciones a un problema político que desgraciadamente vivimos en España desde hace demasiado tiempo. Bueno, también estaba Lambán, que pedía explicaciones. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Gobierno? ¿Entienden la situación de Emiliano García Paje, sus declaraciones? ¿No las entienden? Yo creo que es importante, uno, explicar lo que se está haciendo y explicar el significado o la labor o la función de los elementos o instrumentos que se utilizan en un diálogo o en un acercamiento. Seguramente es un tema importante de explicación, pero también es verdad que estamos en una coyuntura política muy complicada y además en una coyuntura, yo hasta diría, en una situación judicial complicada. El 12 empieza el juicio, uno de los juicios más importantes en la historia de España, y no se nos olvide que está ahí en nuestro horizonte. Inmediatamente detrás nos encontramos con un proceso de elecciones importantísimo, donde se van a dilucidar muchas situaciones de ayuntamientos, comunidades autónomas y las europeas. Esta situación que está bullendo, acompañada de los resultados en Andalucía y de la unión de estas tres derechas, la ultra y extrema derecha, es una situación muy convulsa que puede dar lugar a muchas interpretaciones e incluso en muchos casos hasta interesadas, partidistas y como decía antes, sin un sentido de Estado superior. Pero entonces, ¿tampoco tienen sentido de Estado superior los varones socialistas en Castilla-La Mancha, en Aragón? Le decía que quizá es importante explicar y hacer pedagogía de qué es este proceso, cómo se va a desarrollar este proceso, cómo se va a instrumentalizar o desarrollar un proceso de diálogo y diálogo. ¿Sabe quién debe ser la figura del relator? ¿Catalán, catalana? No tengo ni idea. No tengo, nombres en el gobierno, yo no tengo ni idea. Pero fíjese, yo pondría más el acento no tanto en el nombre o la denominación de esta figura, que usted lo ha dicho muy bien, esta figura,
no lo pondría ahí, sino en qué función puede hacer y en qué marco. En un marco político, de partidos políticos, en una mesa de partidos políticos, no de gobierno de España y el gobierno de Generalitat, no en esa bilateral que está prevista en el estatuto de catalán, pero que también está prevista en otros estatutos autonómicos, sino en la función de agilizar un diálogo para buscar esos espacios. Enseguida ya cambio de asunto, pero entiende que esto es el asunto del debate. Sabiendo o entendiendo ustedes cómo iba a reaccionar la oposición o parte de la oposición, el momento elegido y la forma, ya no solo la forma, sino el momento elegido, lo conocemos al día siguiente de que los partidos independentistas prácticamente anuncien enmiendas a la totalidad. ¿No puede dar eso la impresión, tal como está el tablero político español, que si finalmente salen adelante los presupuestos, tengan ustedes que responder a algún tipo de negociación oculta o que les acusen alguna negociación oculta, presentar justo esta figura de relator, de mediador, después de que los independentistas hayan dicho, oye, aquí están nuestras objeciones a los presupuestos? Yo creo que el acento no hay que ponerlo en el momento elegido para dialogar o cómo se va a desarrollar el diálogo. El acento hay que ponerlo en quién utiliza de forma partidista la radicalización del discurso, el sacar a la gente a la calle, el insulto, inflar ese sentimiento de confrontación. En eso es donde hay que poner el acento, no tanto en la búsqueda de diálogo, que puede ser en cualquier momento y a todas horas, siempre que se marque la Constitución como límite de diálogo. ¿El Gobierno está unido en este asunto? Sí. ¿Qué esperan para el domingo? ¿Qué quiere que le diga? Que van a ejercer un derecho constitucional, que es el de manifestación, el de reunión, saldrán a las calles, y lo que sí esperamos es que no se produzca ningún incidente y que este nivel de exaltación y confrontación y radicalización lo bajen, porque eso no es hacer oposición con sentido de Estado. 3 o 4 preguntas más brevemente y le cedo ya el turno a mis compañeros. Ministra de Justicia, escuchábamos antes de que usted se sentara aquí unas declaraciones de un obispo catalán diciendo que un hecho de abusos a niños por parte de curas no eran tan graves y que era un mal momento, que les pilló en un mal momento, aunque luego rectificó. ¿Qué opinión como ministra de Justicia le merecen esas declaraciones? Bueno, pues como ministra de Justicia le digo que nosotros hemos presentado un anteproyecto de ley integral contra la violencia infantil y adolescencia, donde se recogen también aspectos de abusos sexuales. Es una prioridad para el Gobierno en este momento la defensa de los derechos de la infancia. Por eso, y precisamente porque están surgiendo supuestos y están aflorando casos de abusos sexuales respecto de los niños, de pederastia, antes de ayer solicité información a la Fiscalía General del Estado para que se nos comunicasen todos aquellos casos que se están investigando relacionados con esto. ¿Por qué? Porque queremos enriquecer la norma que hemos presentado y hacerla más eficaz. ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo con la Iglesia. Le voy a pedir a la Conferencia Episcopal, a través del Ministerio de Justicia, que se nos informe sobre los casos, las investigaciones, los supuestos en los que hay esta implicación. ¿Por qué? Porque creo que la verdad es muy importante para prevenirla y por las víctimas. ¿Tienes reacción ya de la Iglesia a esa petición? No, porque la estamos cursando. Tuvo también una jornada agitada en la previa, en las vísperas en el Senado, a cuenta de la Ley de Memoria Histórica, la intervención de una senadora del PP que se acusó de utilizar 15 millones de euros para levantar unos huesos, luego dijo que se refería a Franco. ¿Usted cómo lo vivió allí desde el banco del Senado? Pues yo creo fue impactante escuchar aquello. Lo primero, por las víctimas. Las víctimas no merecen ese desprecio y así lo dije, fue indigno ese comentario. Y por otra parte, por lo siguiente, porque la memoria histórica pretende traer a presente a aquellas víctimas que en su momento defendieron valores que hoy tenemos en la Constitución. Nuestra Constitución del 78 fue defendida entonces por las víctimas que surgieron de la Guerra Civil y del franquismo. Hoy serían patriotas, defensores de la Constitución, y necesitamos y debemos ese reconocimiento,
esa memoria histórica, pero porque necesitamos de futuro tener en presente a aquellas víctimas. Una curiosidad brevísimamente, porque estamos de fuera de tiempo y, como decía, tienen que intervenir. Crisis de Venezuela, no le voy a preguntar por su nivel de actuación, la cronología de los hechos, el papel de Estados Unidos, sino una cosa muy concreta que afecta al gobierno. Se ha reconocido a Juan Guaidó. Si la semana que viene nombra un nuevo embajador en España, ¿qué va a pasar con el que está ahora? ¿Cómo van a actuar ustedes? Eso es materia de exteriores. Como bien sabe, está ahora mismo el ministro Borrell en Montevideo, están con el grupo, están trabajando sobre estos temas y supongo que también decidiendo en esta doble institucionalidad que es complicada y compleja de tratar, lo que se hará. ¿Pero les pondrían a ustedes en un apuro al gobierno español si Guaidó nombra un embajador en España? Yo creo que no. Lo que hará el ministro de Exteriores es tomar decisiones al respecto. Bueno, 9:54, nos quedan 6 minutos, vamos a economizar los segundos. David. Sí. No voy a preguntar por el relator, que me empieza a sonar a título de película de Hollywood, y seguro que la ministra agradece, además, que no se lo pregunte. Pero a mí me preocupa más, pero me preocupa mucho un tema que yo creo que está muy de lado en la justicia, y es esa percepción que tiene mucha gente, yo creo con razón, de que las instancias superiores de la justicia en España están muy politizadas, ¿no? Especialmente el Supremo y el Constitucional. Y no veo que eso esté en la agenda del Gobierno, no veo que sea algo que se esté debatiendo, no me da la sensación de que haya propuestas, a lo mejor me equivoco y hay algún plan. Entonces me gustaría saber si usted cree que eso es así, es decir, que existe esa politización y qué medidas se pueden llevar a cabo para solucionarlo. Bueno, le explico. Vivimos en unos tiempos y en un momento en el que hay distintas alegaciones de politización, por un lado y por otro. Y además se utiliza esa expresión y ese término. Decirle que España está ahora mismo entre los países con más garantías, mejores estándares, por ejemplo, de independencia judicial, desde el punto de vista estructural, que no así desde la percepción. Desde la percepción, sin embargo, es lo que usted está diciendo en esa línea. Se duda, se comenta politización o no. Yo le digo que he estado haciendo un recorrido internacional en distintos organismos, con distintos países, explicando qué sistema tenemos. Un sistema de garantías, de altísimos estándares, sometido además al control internacional, que nos hemos sometido voluntariamente para que se nos, en su caso, controle a través de sentencias. Quiero decir, la percepción que se tiene de España a veces es una percepción interesada, porque lo que se hace es se denuncia que está politizado, y estructuralmente tenemos uno de los países más transparentes e independientes en materia de justicia. Ignacio. Sí, señora ministra, yo me atrevería a pedirle por un minuto, deje usted la cartera de gabinete, se ponga la toga de fiscal y me diga qué calificación habría dado la fiscal Delgado a los hechos del Procés y si habría pedido la prisión preventiva para los dirigentes. Pues, Ignacio, con la toga de fiscal tampoco le podría contestar a esta pregunta, porque tanto con mi toga de fiscal y mi alma de fiscal y mi cartera de ministra y mi Ministerio de Justicia, por encima de todo, respetar la independencia de los tribunales. ¿Esto qué significa? Que cualquier opinión mía puede tener una repercusión en esa, no digo en esa independencia, pero sí una indicación, y debemos de ser absolutamente escrupulosos. Por eso decía que ojo con determinadas manifestaciones, incluso públicas, del domingo, porque puede ser o generar tensión y presión social que no es positiva para el sosiego de los tribunales. Del gobierno que se ha manifestado a favor de medidas de gracia. Bueno, lo de hablar en estos momentos de indulto, yo he dicho en alguna ocasión que es tanto como hacer justicia ficción. Es prácticamente imposible entrar en eso. No se puede entrar, ni se debe, porque también eso puede condicionar decisiones judiciales. Lo que tenemos que ser es escrupulosos, dar todos los medios, y así se está haciendo en el Tribunal Supremo, para que el juicio sea como va a ser, transparente, todo el mundo va a tener acceso público, contradictorio, sometido
sometido a oralidad. O sea, quiere decir, todo eso va a ocurrir porque tenemos una justicia independiente que va a funcionar bien y sosiego. Brevedad, sosiego. por favor, en las preguntas y las respuestas. Telegráfica le hago esta pregunta porque decenas y decenas de personas se han puesto en contacto conmigo para que se la haga, de modo que aquí estamos. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Justicia para desatascar los miles de expedientes que hay todavía pendientes de resolución de los expedientes para otorgar una nacionalidad? La nacionalidad de España. Bueno, es que cuando llegamos al gobierno hace 8 meses nos encontramos con me van a permitir la expresión, un atasco enorme, brutal, en materia de nacionalidad. Hemos hecho un plan de choque para agilizar los expedientes de nacionalidad. Somos conscientes que además son un problema real y cotidiano en la vida de muchas personas. Entonces hemos hecho un plan de choque a través del director general de Registros y del Notariado y vamos a trabajar y estamos trabajando ya en ello. Pero somos conscientes Yolanda, no. Es que no nos queda tiempo, de verdad, y tiene que preguntar. 30 segundos tienes. Brevísimo, ministra. Arsenio. En la actitud de algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia con el tema de los abusos de menores, como fiscal se lo pregunto también. ¿Ha habido algún indicio, ha visto algún indicio de encubrimiento, tolerancia indebida a lo que ha estado pasando en algunos casos concretos? A ver, Arsenio, lo que estamos pidiendo ahora mismo es información sobre exactamente eso, qué investigaciones internas ha habido, si ha habido comunicación de algunas de estas investigaciones, pero sobre todo hay un tema que nos preocupa muchísimo, que es el que intentamos atajar a través de la Ley Integral contra la Violencia a la Infancia, que es materia de prescripción de estos delitos. La prescripción es, saben que es un instrumento del Estado de Derecho, pero que en algunos casos como este tienen que alargarse los plazos, porque si no, no se pueden denunciar. Y sobre todo los niños y las niñas que han sido objeto de abusos necesitan tener la madurez suficiente para poder denunciarlo y damos unos plazos. Estamos hablando de plazos importantes a partir de los 30 años, que cumplan 30 años. Dolores Delgado, le estaba apretando con el tiempo, sí. Perdóneme, pero es que me están apurando también los compañeros de la mañana, María Casado y todo su equipo, y tenemos que despedir. Muchísimas gracias, ministra, por atender la llamada.